Hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a este lugar de adoración. Como siempre, agradecidos, gozosos con nuestro Dios, alegres por el privilegio tan grande que nos da de poder estar aquí reunidos, ¿no? Amén. Por el milagro de la vida que Dios nos concede el día de hoy de poder estar aquí, ¿no? También agradecerle a cada uno de nuestros hermanos que se reúnen domingo a domingo con nosotros, como nuestros hermanos aquí físicamente, nuestros hermanos que nos ven, que están acá reunidos por Meet, que domingo a domingo se reúnen también, y agradecerle a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, el tiempo que se toman para ver nuestros videos, y bienvenidos, Dios les bendiga. Bueno, me gustaría que nos ubicáramos, quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en la segunda epístola o carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como cristianos, nuestra fe siempre, cristianos como creyentes, nuestra fe siempre está fundamentada, está basada en la palabra de Dios. Debe estar basada en la palabra de Dios, ¿no? De hecho, pues eso es lo que predicamos, eso es lo que escuchamos también, ¿no? Eso es lo que escuchamos de los profetas, de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer los versos del verso 1 al 3. ¿Quién se ofrece para leer la palabra de Dios? Yo leo, pastor. Adelante, hermana Faile, ya que activó su micrófono, adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Y tenemos hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí, hasta el verso 3. Amén. Gracias, hermana Faile. Quisiera que me acompañaran a una oración para poner en manos del Señor este sermón. Señor Dios y Padre de la gloria, en esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor. Delante de tu bendita presencia, Señor, ponemos también este sermón, Señor, para que sea de edificación para todo aquel que lo escuche, Señor, así como lo ha sido para mí en el tiempo que me toma prepararlo, Señor. Hazme un instrumento útil en esta mañana, Señor, para poder dar a conocer tu palabra, recordarla de una manera sencilla y clara, y que todos podamos entenderla, que todos podamos comprenderla, y sobre todo, ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor, para ponerla por obra, para vivirla, para llevarla a la vida práctica. Y llévate la gloria y la honra, Señor, porque es tu palabra la que predicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya podemos ponernos cómodos y vamos a meditar un rato en la palabra de Dios, en estos versos que bien acabamos de leer, hermanos. Amén. El título de este sermón, hermanos, le he puesto oración con propósito. Oración con propósito. Estas dos cartas, tanto la primera carta como la segunda carta a los tesalonicenses, fueron escritas por el apóstol Pablo, quien, además de estas dos cartas, escribió otras 11 cartas, ¿no? Una tercera parte de lo que es el Nuevo Testamento ha sido escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Amén. Fue escrita aproximadamente en el año 55 al 60 después de Cristo.
Y estas palabras o estas cartas y estas palabras que leímos hoy, del verso 1 al 3, van dirigidas a todos los creyentes de Tesalónica, pero también son para nosotros, para cada creyente, para cada persona que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, y también son para quienes no han creído aún, ¿no? El propósito de estas dos cartas, o de estos versos que el apóstol Pablo escribe en las dos cartas, ¿no? El propósito fundamental es fortalecerlos, fortalecer a los creyentes de Tesalónica, fortalecerlos en su fe, dándoles además la seguridad del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y señalando algunos acontecimientos que preceden a su venida, a su retorno, a su regreso, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese fue el propósito con el cual el apóstol escribió primera y segunda de Tesalonicenses. Ahora, el apóstol comienza el verso con un conector discursivo, es decir, usado como una manera de transferencia para añadir ideas o enlazar párrafos. En este caso, hermanos, pues el apóstol Pablo lo que hace es unir estos versos que bien leímos con los versos anteriores, añadiendo algunas ideas que bien están ahí anteriormente escritas, ¿no? Viene hablando de algunos temas bastante importantes en los versos atrás, ¿no? Viene hablando del llamamiento mediante el Evangelio, es decir, mediante la predicación del Evangelio. Viene hablando de salvación, de constancia, de perseverancia, de firmeza en cuanto a nuestra fe, ¿no? En cuanto a nuestras convicciones. Viene hablando de retener, de guardar con firmeza la doctrina aprendida, es decir, la fe cristiana, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y llegando al texto que tenemos como base, que bien acabamos de leer, hermanos, lo conecta con los versos anteriores, ¿no? Añadiendo dos ideas fundamentales, o dos aspectos importantes que los cuales quiero señalar a continuación, hermanos, y en los que quisiera que meditáramos un momento. Y el primer punto es oración con propósito. Es el mismo título que le he puesto al sermón, y es bastante importante porque, ¿por qué? Porque la oración, hermanos, es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Es decir, es una enseñanza, es una doctrina primordial, importante para nosotros como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es fundamental de la fe cristiana, y no es una opción o una alternativa. Realmente la oración es un mandato, hermanos. Es un mandato, y además del mandato es una necesidad. ¿Por qué? Porque por medio de la oración nos conectamos con Dios, ¿no? Por medio de la oración nos acercamos. Es una manera que tenemos para conectarnos y acercarnos a Dios, ¿no? Es el cordón umbilical con el cual nos mantenemos unidos, ¿no? Al Padre, a Dios. Es la oración el medio que Dios ha provisto también para comunicarnos, ¿no? Para comunicarnos para que nosotros como creyentes nos comuniquemos con Él, ¿no? La oración, Dios la ha provisto con ese fin y con ese propósito.
para comunicarnos, para entrar en comunión con Él y así alabarle, expresarle nuestra gratitud, exponer nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestras peticiones, etcétera, ¿no? Y sabemos que cuando hacemos nuestra oración con fe, creyendo en lo que estamos pidiendo, Dios siempre nos escucha y a su tiempo, en su momento, Él responderá a nuestras oraciones, ¿no? Amén. Todo conforme a su voluntad, no conforme a nuestro capricho, ¿no? Sino Amén. conforme a la voluntad de Dios, porque Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestro corazón y sabe qué es lo que necesitamos realmente, y conforme a ese conocimiento anticipado que Dios tiene, pues Él obra en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, cada una de nuestras oraciones debe tener un propósito por el cual la hacemos, ¿no? Y por eso el primer punto es oración con propósito, ¿no? En este caso, el apóstol Pablo le pide a sus hermanos de Tesalónica que oren por ellos. Dice que oren por nosotros, orad por nosotros, ¿sí? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Que oren por ellos, por Pablo. Cuando dice ellos, ¿a quién se refiere? No solamente a Pablo, ¿no? Sino el contexto en el verso, en el capítulo 1 nos habla de que está hablando Pablo, o mejor dicho, cuando dice que oren por ellos se refiere a Pablo, a Silvano, que es mismo Silas, y a Timoteo, ¿no? Que oren por ellos, por Pablo, por Silvano o Silas y por Timoteo, quienes estaban difundiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que así, de esa manera, por medio de la difusión del Evangelio, la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. El apóstol Pablo tenía bastante claro que para que la palabra de Dios corriera y fuese glorificada, era necesario, era importante y primordial la predicación del Evangelio. Es decir, hablar de Dios, hablar de las maravillas de Dios, hablar de lo que Dios ha hecho, ¿no? Hablar de las buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es la mejor noticia que un ser humano o una persona pueda recibir, ¿no? Es una de las mejores noticias, porque son noticias de salvación, de vida eterna. Amén. Por eso el apóstol Pablo lo tenía bastante claro, que para que la palabra de Dios corriera, para que fuera glorificada, era importante la predicación del Evangelio. Algo en lo cual el apóstol se esforzó y se empeñó en hacerlo con dedicación, ¿no? Con denuedo, con valentía, porque para eso fue llamado. El apóstol Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo para esa obra. Y hay un pasaje en 1 Corintios, capítulo 1, verso 17, donde dice, donde el mismo apóstol Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ese fue el propósito con el que nuestro Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo, para predicar el Evangelio, para llevar el mensaje de salvación ¿a quién? A los gentiles. Y gracias a eso, el día de hoy, hermanos, hoy nosotros estamos aquí gracias a que tenemos la palabra escrita, gracias a la predicación del Evangelio, gracias a que un día alguien se atrevió a predicarnos, a mostrarnos la palabra de Dios, a darnos el mensaje de salvación, ¿no?
Y es el mismo apóstol Pablo quien más adelante, en 1 Corintios 9, verso 16, dice que le es impuesta necesidad. O sea, el apóstol Pablo dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Porque ese fue el propósito con el que nuestro Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo al apostolado, ¿no? Para que diera a conocer esas buenas nuevas, para que diera a conocer a Cristo crucificado, ¿no? Y eso es como una carta de presentación que tiene el apóstol Pablo en todas sus inicios, en mayoría de sus inicios de carta, ¿no? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado para la predicación, ¿no? De manera que si alguien tenía bastante claro para qué había sido llamado y cuál era el propósito de la predicación del evangelio, ¿no? Era el apóstol Pablo, ¿no? Para que se difundiera el evangelio, para que corriera la palabra de Dios y que fuera glorificada. Amén. Amén. El apóstol Pablo enfatiza también la importancia de que la palabra de Dios sea glorificada, y resalta el hecho de que así como fue glorificada en los creyentes de Tesalónica, pues que sea glorificada en otros creyentes también, ¿no? Como bien lo dice el texto base, hermanos. Es el apóstol Pablo que le muestra, ¿no?, a los creyentes el poder, ese poder que hay en la difusión del evangelio, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, se glorificó en los creyentes de Tesalónica. Se glorificó de tal manera o a tal punto que ellos fueron ejemplo para muchas otras personas. Y me gustaría leer lo que escribe al respecto el mismo apóstol Pablo versos atrás en el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 1 al 9. Dice la palabra de Dios, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, es decir, de la obra de Dios en la fe que ellos depositaron en Cristo, ¿no? Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. Con gozo del Espíritu. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. 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 Estos dos pasajes que bien acabamos de leer, hermanos,
nos muestran con bastante claridad un testimonio vivo del poder transformador que hay en el Evangelio, ¿no? En la palabra, en el mensaje de salvación. Y cómo se glorificó Dios, ¿no? Y cómo se glorificó Dios en ellos, ¿no? Y cómo se puede glorificar Dios también en toda persona que le crea. En toda persona que crea en el mensaje del Evangelio. Amén. Amén. ¿Se ha glorificado Dios en tu vida? ¿Crees en el Evangelio? Al igual que los creyentes de Tesalónica, ¿ha sido ejemplo para otros? ¿Oras para que la palabra del Señor corra, para que otras personas la conozcan y asimismo sea glorificada? Son preguntas que debiéramos respondérselas al Señor, ¿no? Amén. Amén. Otro de los propósitos de la petición de oración del apóstol Pablo en el pasaje base, hermanos, que hace el apóstol Pablo, es por protección, ¿no? Es para ser librados de hombres perversos y malos, ¿cierto? Y yo quisiera resaltar algo digno de resaltar en el apóstol Pablo, es su valentía, hermanos, su ímpetu, ¿no? Con el que hacía cada una de las cosas, ¿no? Y más especialmente su determinación para exponer y compartir el Evangelio, a pesar de la oposición. Incluso tenemos el testimonio de que sus prisiones o sus encarcelamientos no fueron impedimento para que el apóstol siguiera difundiendo el Evangelio, ¿no? Tenemos ese texto del libro de los Hechos en el capítulo 28, ¿no? Del 30 al 31, donde dice que el apóstol Pablo permaneció durante 2 años en una casa alquilada, donde los hermanos le visitaban y desde donde él exponía y predicaba el Evangelio, ¿no? Aún privado de la libertad, ¿no? Y ese mismo testimonio lo tenemos en los demás apóstoles, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien cuando vino a dar las buenas nuevas de salvación, su mismo pueblo se opuso a él, ¿no? Como los fariseos, los saduceos, los herodianos se oponían a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero nada de eso le impidió, ¿no? Asimismo los apóstoles, el apóstol Pablo, tenemos esos testimonios del apóstol Pablo, de su valentía, de su valor y de su determinación, ¿no? De que a pesar de sus prisiones, de que muchas veces pasaron los apóstoles por azotes también, nada de eso les impidió que el Evangelio se siguiera difundiendo, ¿no? Amén. Nada de eso, absolutamente nada de eso fue impedimento, ¿no? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene un enemigo en común, que se ha opuesto, que se está oponiendo y que se opondrá a la predicación del Evangelio y quiere mantenerlo encubierto. ¿Por qué? Porque no le interesa que las personas sean libradas de la esclavitud en la que están, en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de distintas doctrinas erróneas, ¿no? Que llevan a las personas a la perdición
a la confusión. Y ese enemigo se llama Satanás. Y como ya no tiene oportunidad de arrepentimiento, pues no quiere que otras personas conozcan lo que es el arrepentimiento, lo que es el evangelio, que da salvación, que da luz, que alumbra las tinieblas. Y no quiere que las personas lo conozcan, por eso lo mantiene encubierto. Y hay un pasaje que lo dice claramente, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 3 al 4, donde el mismo apóstol escribe: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, cuando dice el Dios de este siglo, se refiere a Satanás, ¿no? Con minúscula, porque nuestro único Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay, ¿no? Pero en los cuales el Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, y los distrae y los engaña de una y otra manera, ¿no? Dice también, es el mismo apóstol Pablo quien en una de las cartas a los tesalonicenses dice que les envía un poder engañoso, ya que no quisieron creer en la verdad, para que crean en la mentira y se condenen. Dios les envía un poder engañoso a quienes no creen en la verdad. Desafortunadamente, es más fácil para algunas personas creer más en la mentira que en la verdad. Como dice alguien, escribe alguien por ahí, que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que está engañado. Pero bueno, Dios nos da libertad a cada quien para creer o no creer, ¿no? Y la pregunta a este punto sería: ¿tú oras por quienes predican el evangelio? ¿Ruegas a Dios para que los proteja y para que les dé valor y les dé denuedo para seguirlo haciendo? Si aún no lo han hecho o no lo hemos hecho, debiéramos hacerlo, ¿no? Y hacerlo con más constancia, ¿no? El segundo punto que quiero tratar al respecto de este tema, hermanos, es la fidelidad de Dios. En este punto, el apóstol Pablo le recuerda uno de los atributos inmutables de Dios. Inmutables es decir, que no cambian, ¿no? Dios ha sido el mismo de ayer, de hoy y de siempre, con sus mismos atributos. Y nada de lo que Él ha prometido nos ha fallado, ¿no? Todo lo que Él nos ha prometido lo ha cumplido, ¿no? Pablo le recuerda a los creyentes de Tesalónica, hermanos, que pueden confiar en Dios plenamente. Además de eso, los anima, ¿no? O es una manera de animarlos para que tengan fe, para que tengan la certeza, la seguridad de que Dios los afirmará, los afianzará, los cimentará en la palabra y los guardará, los protegerá, los auxiliará, los defenderá y los preservará del mal, ¿no? Y que los librará de todo aquel que se oponga a su fe, que se oponga a sus creencias o que se oponga a sus convicciones también, ¿no? Es una promesa del Señor, ¿no?
Y el apóstol Pablo se encarga, ¿no? Se encarga de recordársela a los creyentes de Tesalónica, ¿no? Y por ende, pues, es aplicable también para nosotros, ¿no? Dios nos recuerda a través del apóstol Pablo que podemos confiar en Dios, hermanos, que Dios es fiel y que nos guardará y nos protegerá de todo mal, ¿no? No temas porque yo soy tu Dios, dice la palabra, ¿no? Ese pasaje tan conocido y que me encanta, por lo menos a mí, de Isaías 41:10, ¿no? Donde dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando dice la diestra de mi justicia, se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quien está sentado a la diestra del Padre, y que está rogando e intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Dios es fiel, hermanos, y así como prometió proteger y esforzar al pueblo de Israel, así lo hace con su pueblo actual, la iglesia, con cada creyente, hermanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, verso 4, ¿no? ¿Confías en Dios? ¿Confiamos en Dios realmente? ¿Creemos en su fidelidad? ¿Tenemos la certeza de que Él nos protegerá y de que Él nos guardará de todo mal? Creámoslo, hermanos. Yo lo creo, porque hasta el día de hoy nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha librado del mal. Y si estamos vivos hoy en esta mañana, hermanos, escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje de Dios, es gracias a su cuidado, gracias a su fidelidad, gracias a su protección. ¿Por qué creen que no somos o que no hemos sido una de las 1000 personas que mueren a diario, hermanos? Ayer veía con gran tristeza cómo en unos noticiarios, ¿no? Cómo miles de creyentes están siendo encarcelados, están siendo torturados y están siendo asesinados por negarse, por rehusar negarse a su fe, por predicar el evangelio, por compartir mensajes de fe, de esperanza en las redes sociales, por repartir Biblias, por reunirse en sus casas a leer y compartir la palabra de Dios. Es triste y es preocupante, hermanos, que en pleno siglo XXI la iglesia esté siendo perseguida. Y es triste ver cómo en varios países se está prohibiendo hablar del evangelio, se está prohibiendo la Biblia, se está prohibiendo hablar de Dios. Quieren sacar a Dios de sus casas, de sus familias, ¿y qué le espera a un mundo sin Dios? ¿Qué le espera a una nación sin Dios? ¿Qué le espera a una familia sin Dios? ¿Qué le espera a una persona sin Dios? ¿Qué esperanza hay para esas naciones, para esas familias o para esas personas sin Dios, hermanos? ¿Qué esperanza hay para ellos? Ninguna, ¿no? El mensaje de hoy, hermanos, nos habla de fidelidad.
nos muestra la fidelidad de Dios, ¿no? Nos muestra la importancia y la necesidad de la oración, la importancia también de la predicación del Evangelio, hermanos, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación, porque hay salvación a través de la predicación del Evangelio, hermanos. Y veíamos claramente el testimonio de aquellos creyentes de Tesalónica que fueron transformados, ¿no? Y que su transformación fue tan evidente que fueron de ejemplo para otras personas, y no solamente para otras personas, sino para otras regiones, porque fueron un testimonio vivo, porque la palabra de Dios se glorificó en ellos, hermanos. Y asimismo Dios quiere que la palabra de Dios se glorifique en cada uno de nosotros, que podamos ser ese ejemplo para otras personas, para muchas otras personas, que por nuestro buen comportamiento otras personas se antojen, que vean a Cristo en nuestra vida. Es impactante, hermanos, a veces cuando vemos a una persona por sus actitudes, por su manera de actuar, de hablar, vemos que esa persona es diferente, ¿cierto? No mejor que otras, sino vemos que es diferente. Y dentro de sí decimos, ¿será que es creyente? Y a veces no nos aguantamos las ganas de preguntar, ¿no? Disculpe, ¿usted es creyente? ¿Por qué? Porque nuestras actitudes deben ser evidentes, hermanos. Y así mismo, pues, poder ser de ejemplo, ¿no? Para muchas otras personas, ¿no? Así que, hermanos, el mensaje de hoy es bastante claro, el mensaje que tenemos de parte del apóstol Pablo, ¿no? Nos habla de esa promesa que Dios nos afirmará, que Dios nos protegerá, que Dios nos cuidará del mal. El mensaje que quiere tratar de darnos a entender el apóstol Pablo, tanto a los creyentes de Tesalónica como a nosotros, es que no tengamos miedo, hermanos, que no tengamos ningún temor, porque ese temor no viene de parte de Dios. Que estemos tranquilos, que estemos confiados de que Dios nos afirmará y que Dios, a pesar de todas las circunstancias y las adversidades, Dios nos guardará de todo mal y nos guardará de todas esas personas que se oponen a la predicación del Evangelio, que se meten encubiertamente en las iglesias y que quieren destruir la obra de Dios. Debe ser nuestra oración diaria, hermanos, para que Dios nos guarde, para que nos libre de todo mal, para que el mensaje del Evangelio, que la palabra de Dios corra cada día más y que sea glorificada, ¿no? Que así como se glorificó en los creyentes de Tesalónica, se glorifique y se siga glorificando en cada uno de nosotros, hermanos. Y quisiera terminar de concluir con un pasaje escrito por el apóstol Juan en el capítulo 17, donde nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, ya estaba orando y estaba rogando por cada uno de sus discípulos, aún por los que iban a creer en Él, por los que estaban en ese momento y aún por los que iban a creer en Él. Dice la Escritura en Juan capítulo 17, del verso 6 en adelante, dice: he manifestado tu nombre a los hombres he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, decir, la han puesto por obra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. 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 Dice el verso 15, creo que me salté. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Cristo, antes de partir, oraba por sus discípulos. Y aún, una vez glorificado, sentado a la diestra del Padre, sigue rogando e intercediendo por cada uno de nosotros, para que seamos librados del mal, para que nos guarde, intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Es el mensaje que quería compartirles el día de hoy, hermanos. Y estamos terminando año, es el último sermón de este año, hermanos. La verdad hemos escuchado muchos sermones, mucha palabra de Dios. Y es importante que nos hagamos un autoexamen. Es importante que nos hagamos un examen retrospectivo de todo lo de cómo ha sido nuestra actitud frente a Dios, hermanos. Porque viene un nuevo año. Y ese nuevo año es un libro abierto, con páginas vacías, en las cuales podemos escribir cada uno de nosotros una nueva historia de nuestra vida, hermanos. Es un año en el que podemos dejar atrás muchas cosas que de pronto nos carguen, que nos pesen, que no nos edifiquen, que no nos sea de bendición, hermanos. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de que Dios nos permita llegar a ese próximo año y poder escribir una nueva historia en nuestras vidas, hermanos. Que podamos seguir siendo de ejemplo, que podamos ser dar buen testimonio, que podamos ser de testimonio para otras personas, hermanos. Porque si nosotros necesitamos de Dios, ¿cuánto más quienes no lo conocen, no? Dios les bendiga, hermanos. Una feliz semana y gracias por estar cada domingo aquí con nosotros. Bendiciones.